Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga una vez más. Y bueno, empezamos otro día más estudiando la palabra de Dios. Y me da gusto porque hoy empezamos con nuestro tercer devocional. Recordemos que el tema de estos devocionales es la vida devocional del creyente. Y hasta ahorita hemos hablado ya de dos temas. Recordemos que el primer principio devocional es, ¿recuerda cuál era? La oración. El segundo principio devocional es la adoración. Y hoy vamos a entrar en el tercer principio devocional, que es la comunión. Entonces, como le he dicho desde el principio, vayamos aplicando estos principios a nuestra vida. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar a estudiar la palabra, pero antes vamos a orar y agradecerle a Dios por este día y por el estudio de su palabra. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Señor, aquí estamos una vez más delante de ti. Señor, gracias porque verdaderamente es un privilegio, es un honor el que tú nos hables, el que tú nos enseñes, el que tú nos dirijas, el que tú nos ilustres, nos des iluminación. Gracias. Gracias porque tú eres nuestra guía. Gracias porque tú eres el todo en nuestra vida. Gracias por estos temas de los cuales hemos hablado, Señor. Gracias por estos principios que hemos visto, que tú nos has enseñado la importancia de la oración, la importancia, Señor, de lo que es la adoración a ti. Y ahora, Señor, la importancia de la comunión. Te agradecemos, Señor, por todo. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, por todo. Gracias por este día. Ayúdanos, Señor Jesús. Danos la iluminación de tu palabra. Te damos toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues en este día vamos a hablar de el tercer principio devocional, que es la comunión. Comunión. Tercer principio devocional, que es la comunión. Y bueno, en estos días pues hemos estado en casa. Algunos ya pueden estar desesperados por la situación. Algunos ya extrañan demasiado la iglesia, ya quisieran volver. Bueno, quisiéramos, ya extrañamos, ¿verdad? El reunirnos en la iglesia, pero miren, todo obra para bien. Eh, yo sé que Dios va a traer algo bueno después de esto. Dios nos va a enseñar. Y miren, yo sé que después de esto vamos a aprender muchas cosas. Vamos a valorar más la vida. Vamos a valorar más la salud. Vamos a valorar más la iglesia. Vamos a valorar más o vamos a aprender a vivir más la vida. Dios nos va a enseñar muchas cosas, muchísimas cosas. Y no sé cuánto vaya a durar esto, pero esperemos en el Señor que esto, que esto pase pronto. Así que de que vamos a aprender. Y bueno, vamos entonces a empezar con el estudio de hoy. La comunión. Entonces, tercer principio devocional es la comunión. Bueno, sé que está con su Biblia ahí, así que yo le pido por favor que abra su Biblia, por favor, tome su Biblia y vaya a la epístola a los Hebreos, por favor, capítulo 10.
Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Vamos a hablar de la comunión. Comunión. Hebreos 10, 25. ¿Listos? Dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Una vez más, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ok, ¿qué es la comunión? Nuestro tercer principio devocional, la comunión. ¿Qué es la comunión? Bueno, se dice que la comunión es la unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Bueno, ¿nosotros qué tenemos en común? Bueno, somos hijos de un mismo Dios, somos hermanos en la fe, tenemos la misma fe, y también se dice que es la comunidad de personas que profesan una misma religión o que comparten una misma ideología política. Pero en este caso es que profesan una misma religión, ¿no? Entonces, eso es la comunión. Compartimos algo. Entonces, nuestro tercer principio devocional es la comunión. Y bueno, en este tema vamos a ver dos puntos. Primeramente, voy a hablar sobre la comunión presente. Perdón, el punto número 1 es la comunión y sus resultados. Voy a hablar sobre la comunión y sus resultados. Es el primer punto general. Y sobre ese punto general hay dos subpuntos de los cuales voy a hablar. Y el primer subpunto es la comunión presente. Vamos a hablar sobre la comunión presente. Ok. La comunión, que ya dije qué es lo que significa, es fundamental en el cristiano. La comunión es fundamental en la iglesia. La comunión. La comunión es fundamental para el desarrollo del cristiano. La comunión es fundamental, escuche bien, es fundamental para el desarrollo de cada uno de nosotros. Y hablando de comunión, un ejemplo claro de lo que es la comunión están los apóstoles. Tenían en común muchas cosas. Servían a un mismo Dios, al mismo Jesús. Había comunión entre ellos. Era un grupo selecto de Jesús. Compartían la misma fe. Trabajaban para el mismo. Había unidad entre ellos. Había un mismo sentir entre ellos. Entonces, como ahorita dije, la comunión es fundamental para el desarrollo de nosotros. Ahora, Jesús, el Señor Jesucristo, al hablar con sus discípulos, con sus seguidores, con sus discípulos, antes de la última cena, Él les dijo a ellos, Él les explicó que separados de Él, nada podrían hacer. El Señor Jesús, al hablar con sus discípulos antes de la última cena, el Señor Jesús les habló, les hizo entender, les explicó que separados de Él, que los discípulos separados de Jesús nada iban a poder hacer, ya que ellos eran los pámpanos y Jesús la vid. Entonces, vaya conmigo al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 15. Evangelio de Juan,
capítulo 15. Capítulo 15, versículos 4 y 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice así. Fíjese, permaneced en mí. Fue lo que Jesús les dijo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. Entonces, la Biblia nos enseña que para llevar fruto usted y yo, entonces es necesario, es fundamental que permanezcamos en él. Para llevar fruto es necesario permanecer en él. Es necesario. Entonces, es fundamental la comunión con la congregación. Es fundamental la comunión con la congregación. Y eso es un medio para que usted y yo mostremos el amor perfecto que se espera entre los miembros de la congregación. Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 16, dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, cuando él escribió esta carta, él dijo que los miembros de la iglesia somos semejantes a los miembros del cuerpo, Entonces, cada uno tiene su función. Cada miembro en la iglesia tiene una función. Hay muchos dones, hay talentos, hay ministerios en todos los miembros de la iglesia. Unos pueden ser líderes, otros son maestros, unos son cantantes, unos son músicos, ujieres, alguien tiene un gran talento o el ministerio, futuros pastores, futuros maestros, profetas, talentos que Dios da. Entonces cada uno tiene su función y todos son necesarios en la iglesia. La iglesia es edificada. Entonces es igual, el apóstol Pablo compara eso con los miembros de nuestro cuerpo. Mi mano, esta es mi mano, este es un dedo, este es mi ojo, este es mi oído, esta es mi boca, mi nariz, mis piernas. Entonces todo tiene diferente función. Con esto yo miro, con esto yo oigo, con esto yo hablo, con esto toco, saludo, con mis piernas yo camino. Entonces cada miembro tiene diferente función. Todo esto tiene diferente función. Lo que hace esto no lo hace. Lo que hace mi boca, esto no lo hace. Pero todos son necesarios para el funcionamiento de mi cuerpo. Cada miembro tiene una diferente función, pero son necesarios para que este cuerpo funcione hacia en la iglesia. Todos tienen diferentes talentos y son necesarios para que el ministerio de Dios funcione, para que la obra de Dios camine. Entonces vaya conmigo
a la primera carta a los Corintios, por favor, y vaya al capítulo 12. Capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 14 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 en adelante. Lo tiene, dice así. Vamos a leer del 14 en adelante. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué? Sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, todo se necesita. Esto necesita esto a esto, esto a mi cuerpo. El cuerpo, todo es uno solo, diferentes miembros, pero un solo cuerpo. La iglesia hay muchos dones, muchos talentos, muchos ministerios, pero es un solo cuerpo. Entonces, es necesario, lo que la palabra nos enseña, estar en comunión. Es necesario estar en comunión con todos los miembros de la iglesia. No podemos estar yendo a la iglesia y no tener comunión. No se puede estar asistiendo a una iglesia y no tener comunión. Es necesario tener comunión con los miembros de la iglesia. Entonces, Dios diseñó esto. Dios diseñó el ministerio de la iglesia para incluir a todos. Para incluir a todos, a todos, a todos, a todos, y que fueran un solo miembro. Entonces, Dios no depositó un superpoder o superpoderes en un solo hombre, no. Dios no lo hizo así. Dios dio dones, Dios dio talentos, Dios dio ministerios a cada uno y los dio como Él quiso, los dio a quien Él quiso para cumplir la labor en unidad. Entonces, ¿qué necesaria es la comunión? Vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, pero ahora en el versículo 4. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Él da a quien Él quiere. Él da como quiere. Dios es el que reparte. Dios es el que le da a todos. Entonces, qué importante es la comunión. Estoy hablando de la comunión presente. No podemos estar yendo a la iglesia y estar, como dicen por ahí, en el limbo. Que no nos interesa la comunión con los miembros. Porque entonces solamente estamos yendo por cultura. Solamente estamos yendo, pues es martes, voy a ir porque mi esposo me está llevando. Voy porque va la esposa. Voy porque los hijos van. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, no podemos decir, soy cristiano, voy a la iglesia, pero ¿y la comunión? Separados de Él, separados de la iglesia. Sí podemos hacer acto de presencia, pero hasta ahí. Pero la comunión, bien, gracias. Comunión presente, qué importante. Número 2. El siguiente subpunto es la comunión ausente.
Esto es todo lo contrario a lo que estaba hablando. Separado, entonces, deja de dar fruto. O sea, ¿qué pasa si el pámpano se separa de la vid? Pues va a morir. Y, en consecuencia a eso, o por consiguiente, pues no va a dar fruto. ¿Qué puede dar? O sea, ¿qué puede dar el pámpano separado de la vid? Nada. Al contrario, muere y deja de producir. Entonces, el cristiano, sea líder o no sea líder, que se aleja de la comunión de la iglesia. Fíjese, todo cristiano que no tiene comunión de la iglesia, o sea, aunque él vaya a la iglesia, aunque él esté ahí, como dije, que solamente haga acto de presencia, o sea, porque el ir a la iglesia no es sinónimo de que tenga comunión con la iglesia. O sea, el que yo vaya los martes, el que yo vaya los domingos, el que yo vaya los jueves, miércoles, viernes a la iglesia y me siente en el culto, el que ocupe mi asiento, eso no es sinónimo de que yo tenga comunión con la iglesia, ¿no? Porque yo nomás puedo ir y, como dije ahorita, pues voy, no pasa nada. Entonces, el que usted vaya a la iglesia no es sinónimo de que tenga comunión. Es diferente el ir y tener comunión con la iglesia. Y si tenemos comunión con la iglesia, entonces por consiguiente tenemos comunión con el Señor. Tenemos comunión con Él. Ahora, el cristiano que se aleja de la comunión o que deja de tener comunión, pues tristemente pierde identidad. ¿Sí? Si yo dejo de tener comunión con la iglesia, entonces yo pierdo identidad. Y somos susceptibles a muchas cosas. Porque mire, si nosotros perdemos la comunión con la iglesia, por consiguiente, perdemos la comunión con Jesús y estamos también perdiendo comunión con el líder de la iglesia, con el pastor de la iglesia. Y al perder todo eso, hermano, al perder absolutamente la comunión, así de fácil, perdemos la identidad y somos susceptibles a perder autoridad si somos líderes y a caer en el pecado, porque quedamos como desprotegidos. No sé si me explico. Entonces, al separarnos de una forma física de la iglesia, al separarnos espiritualmente de la iglesia, ya sea el líder o no sea líder, pero siendo cristiano, entonces esa persona pierde la seguridad de la comunión y se expone al enemigo. Dice, al abandonar la comunión con Cristo y su iglesia, deja de pertenecer y le es imposible identificarse, fíjese, con el sentir, con el propósito de la congregación. O sea, al separarse, entonces, al no tener comunión con la iglesia, entonces ya perdió el sentir de la iglesia, perdió el propósito de la congregación y perdió la visión que la iglesia tiene. Y esa persona siempre estará aislado de la iglesia. Y al estar separado, esa persona no funcionará correctamente. Entonces, esta persona, separado del cuerpo, separado de la iglesia, al no tener comunión con la iglesia, entonces sus dones, sus ministerios, los talentos, dejan de ser útiles. Dejan de ser útiles a la iglesia. Y por consiguiente esa persona pierde la bendición del Señor. Y pierde la bendición.
Y esa bendición es ser edificado por los ministerios de los demás miembros del cuerpo de Cristo. O sea, esa bendición la pierde el ser edificado por los ministerios de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Vaya conmigo, por favor, a la carta a los Efesios, capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 16. Dice así. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 16. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y con respecto al líder, a los líderes cristianos, si este líder pierde su comunión con la iglesia, si pierde su intimidad, entonces esta persona, este líder, perderá su autoridad y no podrá dirigir a quien no conoce, y su liderazgo será un fracaso. Entonces, qué importante es la comunión en la iglesia, que usted y yo tengamos comunión. Mire, vaya conmigo, por último, la última cita, a la tercera carta de Juan, por favor. Tercera carta o tercera epístola del apóstol Juan, versículo 9 y versículo 10. Tercera carta del apóstol Juan, versículo 9 y 10, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes es un personaje de la iglesia, el cual era una persona egocéntrica, prepotente, orgullosa, el cual se encargaba de correr de la iglesia a todo aquel que recibía a los hermanos. Entonces, aunque Diótrefes permanecía de una manera física en la iglesia, dice, bueno, de una manera implícita, lo leemos, ¿verdad? Que aunque él permanecía de una manera física en la iglesia, pues él estaba alejado espiritualmente. Es lo que ahorita decía, o sea, podemos ir, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Entonces, él era de esas personas, estaba alejado espiritualmente. Y eso lo llevó como líder a que dirigiera de una manera incorrecta a la iglesia, restringiendo el ministerio del apóstol Juan, y se oponía directamente al evangelio de una forma en la cual Diótrefes se enaltecía. Él quería ser servido en lugar de servir. Entonces, su liderazgo no era dirigido de una manera espiritual ni divina, sino que su liderazgo era ejercido a través de la fuerza que él tenía, de sus propias fuerzas, de la imposición que él tenía. Entonces, ahí está una persona. Comunión con la iglesia no tenía, ninguna comunión.
Entonces, qué importante, hermano, es tener comunión con nuestra iglesia. Recuerde, porque alejados de Jesús, pues ¿qué fruto podemos llevar? ¿Qué fruto yo puedo dar alejado de Dios? Ninguno. ¿Qué fruto usted puede dar alejado de Jesús? Ninguno. Entonces, qué importante es la comunión con Jesús, qué importante es la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la iglesia, con nuestros líderes, con nuestros pastores. La comunión. Ahorita estamos separados físicamente, no nos estamos reuniendo, ya conocemos la situación, pero eso no es sinónimo para que no haya comunión. Eso no es pretexto para que no haya comunión. Hay comunión, por supuesto, aunque estemos alejados. Entonces, hermano, recuerda esto. La comunión es indispensable. Así que esto fue el punto de hoy, la comunión y sus resultados. Y mañana voy a hablar sobre la comunión. El segundo punto es la comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo. Indispensable y básica en nuestra vida. Dios le bendiga y pues a ejercer